Continuamos con la tercera jornada académica multidisciplinaria en compañía de la doctora Antonia Villarreal Álvarez. Perfil profesional. Egresada en el año 2000 de la Ingeniería en Agroecología por la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con una maestría en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible en la misma universidad. Tiene un doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Actualmente es integrante de la plantilla docente de la carrera en Ingeniería Profesional en el Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas. Su experiencia en el tema que va a tratar. Su experiencia profesional la desarrolló en el estado de Puebla en servicios técnicos forestales, trabajando en coordinación con FIRA en un esquema desarrollado para financiar aprovechamientos de bosque natural en los ejidos, a los cuales asesoró y gestionó recursos del Prodeplan a partir del 2003. Actualmente es asesor técnico forestal independiente de silvicultores sociales, asesorando en producción de planta y adaptación de la ganadería al cambio climático de la región de influencia del Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas, ya que está convencida que como académicos debemos cumplir la misión de influir en el desarrollo de nuestra zona, educando el recurso humano del sector rural y proveyendo una forma de realizar actividades de producción primaria de mínimo impacto. Es así como damos inicio a la presentación denominada Efecto del cambio de uso de suelo en la cantidad y calidad del agua en el sureste de México. Maestra, es su tiempo. Gracias. Bueno, voy a dar comienzo con el tema. El tema, como ya lo presentaron, se titula Efecto del cambio de uso de suelo en la cantidad y calidad de agua en el sureste de México. Este trabajo se desarrolló en el municipio de Las Chuapas. Las Chuapas se ubica en el sureste de Veracruz y es una zona que ha estado bajo el impacto del cambio de uso de suelo desde la década de los 60, 70 con el programa de desmontes, cuyo objetivo del programa era darle un uso a todas las tierras del sureste que eran altamente productivas para cultivos anuales. Aquí en la zona se cambió el uso de suelo para ganadería, ya que se consideró que eran bastante aptos los terrenos. Sin embargo, ese cambio de uso de suelo ha ido generando un impacto en la disminución. Se ha visto la disminución y lo que queríamos era comprobar y establecer una línea base de qué condiciones prevalecen en un ejido, especialmente en uno de los ejidos más alejados de la cabecera municipal, que se llama San Lorenzo, ubicar cuánto se ha disminuido, cuánto se ha hecho el cambio de uso de suelo en superficie. Nos propusimos, dentro de los objetivos, determinar o ubicar la red hidrológica del ejido San Lorenzo. Aquí lo ubicamos, la línea azul nos muestra el límite del ejido San Lorenzo y toda la parte interna se definieron cuáles eran los arroyos y ríos superficiales, todas las corrientes superficiales y manantiales. Hay un manantial que abastece de agua a esta comunidad. El manantial se encuentra en la parte más alta de la cordillera, casi llegando al parteaguas, y ese manantial se dirigió hacia un depósito que tiene la comunidad de San Lorenzo. En ese depósito se guarda el agua y se distribuye a toda la población. Sin embargo, año con año tienen el mismo problema. Cuando llega la época de estiaje, la época de sequía, como le llamamos aquí, se reduce la cantidad de agua disponible para el ejido y sufren de falta de agua. Estas son algunas imágenes de donde se encuentra el nacimiento de agua. Está un poquito, no se alcanzan a ver bien porque hay mucha luz, pero aquí tenemos el nacimiento de agua y aquí tenemos el sitio en donde se guarda el depósito en la población. El lugar en donde se encuentra el manantial tiene un propietario privado y fuimos hasta esa zona para realizarlo, tomar las coordenadas del sitio y empezar a determinar el lugar exacto en el que se encuentra el manantial y después calcular cuál era su microcuenca de captación.
Visitamos el sitio en dos épocas. La visitamos en la época de sequía y la visitamos en la época de lluvias. Esto aquí, como pueden ustedes observar, es la época de sequía. Aquí en la zona hay una práctica agrícola y ganadera que realizan nuestros agricultores, que es la quema. En época de sequía se quema ya sea la vegetación natural, la regeneración que se viene después de que se quita el cultivo, o se queman los pastizales para que venga pasto nuevo. Y en esta época que lo visitamos tomamos los datos. Los datos que tomamos de aquí, de este sitio, fueron de la calidad de agua, del gasto de agua que tiene el manantial, y lo comparamos contra la época de lluvias. Entonces, en dos épocas estuvimos checando esos datos, y aquí tomamos datos también de cuánto suelo se perdía, de la cantidad de suelo que se perdía. Pusimos unas regletas en tres tipos de condición diferente. Las pusimos en pastizal, la pusimos en vegetación natural y la pusimos en un cultivo de maíz. Este cálculo que nosotros quisimos hacer solo lo pudimos hacer para un sitio, porque como en el potrero hay animales y en la parte de vegetación natural también, las regletas se nos perdieron y solo nos quedó una regleta. Entonces este fue un dato que nos hace falta y que estamos pensando darle seguimiento a este trabajo. Este trabajo se realizó en el 2019 y cuando pensábamos seguir trabajando, entró la pandemia, pero en este momento vamos a darle seguimiento a este trabajo para continuar con la toma de datos y tener toda la línea de datos en varios años. Esta es la condición que prevalecía en el manantial en la época de sequía. Vean ustedes que hay acumulación de material vegetativo. Este material vegetativo provoca en ocasiones su descomposición, que se eutrofice el agua, es decir, que pierda oxígeno. Y el caudal del manantial que abastece aquí se reduce alrededor de 10%. Aquí tenemos el gasto que tuvimos en la época de lluvia, que fue 20 litros por segundo, 20 litros en 33.4 segundos, y en la época de sequía teníamos 20 litros en 42.5 segundos. Esa fue nuestra forma de medir el gasto del manantial, cuánto bajaba. Y si hay una diferencia, de 33 se va hasta 42, son 9 segundos de diferencia en el gasto. Y también trabajamos con imágenes de satélite. Trabajamos con las series de datos de INEGI para el uso de suelo. Tenemos la serie de uso de suelo del 1984 contra la de 2015. Los colores nos indican el uso de suelo. El color morado era vegetación de selva alta perennifolia en 1984. Y el mismo color morado nos indica lo que tenemos de selva conservada en el 2015. Si se dan cuenta, hay una reducción bastante importante en la cobertura arbórea. Y esto lo que determinamos nosotros es que se perdió alrededor de 30% de la cobertura, 40% de la cobertura arbórea, 37.8 en 31 años. En 31 años, el ejido ha perdido 37.89% de vegetación a una tasa de 1.2 hectáreas por año. Y aquí tenemos la cantidad que determinamos que había de pastizal cultivado en 1984 y en 2015. Y de selva alta perennifolia en 1984 y en 2015, perdón. Del total de las 945 hectáreas del ejido, esto es lo que está prevaleciendo ahorita en la serie de 2015. Tenemos también previsto continuar haciendo estas comparaciones con la serie más reciente que tiene el INEGI, que es de 2019. Y estos son los datos ya pues más en grande. Es la misma tablita anterior, pero están como más grandes para que se vean mejor. El pastizal cultivado, teníamos en el 84 287 hectáreas y 600 hectáreas de selva alta perennifolia.
y en el 2015 teníamos casi lo contrario, 642 hectáreas de pastizal cultivado y 303 hectáreas de selva alta perennifolia. Estas son algunas imágenes de satélite de los sensores Sentinel y Landsat de los años 2015 a 2019 en el ejido San Lorenzo, y se logró determinar que disminuyó su vegetación natural en 106.65 hectáreas de 2015 a 2019. Lo que teníamos más reciente fueron los Landsat y la Sentinel. Estas son las imágenes que se vieron en esa época. Es una imagen de un Landsat del 6 de mayo de 2019, del 11 de mayo de 2019 y del 6 de mayo de 2019, que esto es la época de sequía prácticamente. Y se nota porque pues, no se ve vegetación. Todo lo verde, como es una imagen de satélite, todo lo verde no se alcanza a ver mucho. Todo está limpio, todo está listo para hacer cultivo agrícola o para hacer siembra de pasto. Y finalmente los parámetros de calidad de agua que tomamos fueron oxígeno disuelto, dióxido de carbono, temperatura y pH. Y se determinaron para la época de humedad y la época de sequía, y lo comparamos contra un agua normal de las que venden de la Bonafont, que se supone que tiene un pH neutro de 7%, que ya vimos por aquí que está muy cerca, pero no es exacto de 7. Y determinamos que en la época de lluvias la cantidad de oxígeno disuelto está en 5.75 y en sequía está en 3.75, lo que sugiere que hay un proceso de eutrofización, que se pierde oxígeno porque hay mucho material sobre el agua, hay mucha temperatura y hay poca lámina de agua. El dióxido de carbono, lo mismo, es más alto en la época de sequía, tenemos 41.5 miligramos por litro. Y la temperatura pues es bastante más arriba, aunque está bajo el dosel, pero se sube casi 4 puntos de temperatura, 4 grados de temperatura. Y el pH se modifica en la época de sequía, se sube más hacia lo neutro, y en la época de lluvias está más ácida. Y estos son los datos ya en la misma tablita, pero un poquito más grande para verlo con más detalle. Y la conclusión a la que llegamos aquí es que si hay un impacto del cambio de uso de suelo, el cambio de uso de suelo ha sido muy, muy alto, y conviene sugerir en estas zonas un uso de árboles o una inclusión de árboles forrajeros o un manejo un poco más amigable con el ambiente, de manera que las técnicas agroforestales se pudieran establecer en esa zona. Incluir dentro de los potreros pastos tolerantes a la sombra, incluir árboles que puedan ramonear los animales, pero ese es un paso más adelante de lo que tenemos pensado como investigadores dar en los siguientes años. Es un proceso y esta es nuestra línea base, ya determinamos que sí hay influencia, y de aquí para adelante vamos a continuar trabajando con la comunidad para proponer, de acuerdo con la comunidad, alguna alternativa para esto, o para que los tomadores de decisiones también tengan un dato un poquito más medido en base a lo que nosotros ya determinamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Antonia, muy acertada. Esperemos que esta explicación que nos acaba de dar nos sirva para mejorar y pues tratar mejor nuestro medio ambiente, que realmente lo estamos afectando. Pues muchas gracias y continuamos.